Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta comparable con los antiguos. Pero Herodes insistía: «Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado». Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra de Dios. Muy buenos días. Seguramente una de las frases que tú nunca quisieras escuchar o que no te gusta escuchar es cuando alguien te dice: «Te lo dije». ¿Por qué? Porque quiere decir que te dieron un consejo y por no escucharlo te pasó lo que te pasó. ¿Cuántas veces nuestros papás no nos dijeron: «Te lo dije»? Te dije que no te subieras al árbol, te dije que no jugaras cerca de la alberca, te dije que no hicieras... Y ahí estamos y por eso nos caemos, nos mojamos, nos lastimamos. Pero si todo fueran como esas travesuras de la infancia, qué bonito fuera, ¿no? Que estar escuchando de nuestros papás: «Te lo dije», y ahí estamos con la rodilla toda raspada, pero bien divertidos, qué bonito fuera. Lo triste y lo difícil es cuando esos consejos que nuestros papás nos dan ya son de adultos y fallamos mucho. El día de hoy en el Evangelio, cuando lo leía y lo meditaba, me venía esta frase a la mente y estoy casi seguro que un día, si Dios me lo permite, escribiré un libro con esta idea: cuando la fiesta se convierte en tragedia. Porque el día de hoy vemos una fiesta en el Evangelio que termina en una terrible tragedia. Espero que nunca estemos en una situación así, que por estar tan contentos en la fiesta, no estemos pensando en lo que está sucediendo y termine en una terrible y triste tragedia. Escuchemos lo que el Evangelio dice. Lo sé, es un poco largo, pero vale la pena leerlo y ver los detalles para poder entender la secuencia de esta fiesta y cómo terminó en semejante tragedia. En los detalles es donde nosotros podemos aprender y adquirir sabiduría para no repetirlos. Quizás tú dirás: «Yo nunca voy a estar en una fiesta como esa», pero los detalles quizás sí los vas a poder tener. Y ahí es donde va a estar la diferencia.
Escuchemos el Evangelio. El rey Herodes se enteró de todo esto, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, refiriéndose a Jesús, que era Juan el Bautista, había resucitado de entre los muertos, y por eso acudían en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías, otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes comentó, seguro que aquel Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Vemos que aquella tragedia que Herodes le sucedió, que Herodes hizo, no lo dejaba en paz, porque seguido le venía a su mente como un fantasma que ahora en Jesús él veía a aquel a quien él había decapitado. Todo por una triste fiesta. Es que Herodes había ordenado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, porque Herodes temía a Juan. Sabía que era hombre justo y santo y lo protegía. Cuando le oía hablar, quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué quieres que pida? Ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando a punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero no quiso desairarla a causa del juramento de los comensales. Así que mandó al instante a uno de su guardia con la orden de traerle la cabeza de Juan. El guardia fue y decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, que a su vez se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Una fiesta que termina en una tragedia. Quizás tú podrías pensar en este momento, pues no es en realidad una tragedia para Herodes, ¿no? Él estaba en la fiesta y mandó matar a Juan. No, si prestaste atención a los detalles, Herodes se llenó de una profunda tristeza. La vida de Herodes cambió. Él antes, pudiéramos decir, antes tenía esperanza, porque cuando escuchaba a Juan, se llenaba, quedaba perplejo. ¿Por qué? Porque reconocía que él era un hombre santo, un profeta. Pero veamos los puntos de esta fiesta que termina en una tragedia para que a nosotros no nos vaya a suceder lo mismo. Número 1. En esta fiesta, Herodes está movido por sus emociones. Eso es lo que lo mueve a él. ¿Qué movió esta fiesta? La emoción de su cumpleaños, e invitó a sus amigos, y había música y hasta había un baile, una danza, y es precisamente en esa danza que él se mueve a hablar y a tomar decisiones. Herodes es movido por las emociones. Hay que tener cuidado. Cuando tú tienes una emoción muy fuerte, no importa cuál emoción, si es de alegría, como en una fiesta, o si es de tristeza, no tomes decisiones. Las emociones nunca son buenas consejeras. Herodes se dejaba guiar por las emociones y estas no lo guiaron a ningún lugar. Número 2, él creía tener el control. Él era el rey.
Pero por creer que se tiene el control es cuando precisamente pierdes el control. No, nosotros no tenemos el control de nada. Hay que siempre estar cuidando. Los accidentes suceden precisamente porque son accidentes, están fuera de nuestro alcance. Pretender que tú tienes el control es el primer paso a perderlo. Cuando más seguro estás tú, es cuando más fácil estás a cometer un error. ¿Cómo se nos dice a nosotros los sacerdotes eso? ¿Verdad? Y recuerdo a un obispo que continuamente nos lo decía. ¿Verdad? Cuando tú estás más seguro de tu vocación, es cuando estás más seguro a perderla. Siempre hay que estar a los pies de Jesús, hay que cuidarla como algo frágil. Nunca hay que tener la certeza de que yo tengo el control, porque ese es un error. No lo tenemos. Tercer punto es cuando te crees muy inteligente. Herodes seguramente ha de haber estado manipulando y maquinando, diciendo, solo la mitad de mi reino, no más. Yo soy el rey, yo soy el dueño del ejército, terminaré yo gobernando de cualquier manera sobre tu terreno. Eso es solamente una ilusión, te doy la mitad de mis bienes. ¿Qué quieres? Pues, cuando tú te crees muy inteligente, tienes que saber que hay alguien que es quizás también muy inteligente por ser un ángel y por su experiencia. Es posible que te vaya a ganar. No hay que confiar en nuestra inteligencia. El diablo es demasiado astuto. Y como por ahí dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él nos supera en experiencia. Mira que él ha tentado a tanta gente que nosotros no deberíamos de creernos muy inteligentes al acercarnos a la tentación. No, ese es un error. Cuando tú estás teniendo una fiesta, cuando se te ocurre irte de parranda, cuando esto, te guías por las emociones, cuidado. ¿Crees tener el control? Cuidado. ¿Te crees muy inteligente? Dúdalo. Si fueras muy inteligente no estarías haciendo eso. Pudiéramos decir el cuarto punto es cuando apuestas. Cuando apuestas, cuando te la juegas. Él decía, se la apostó, ¿verdad? Pídeme lo que quieras. Y lo juró, apostó, tomó una decisión a la ligera a ver si atinaba algo muy bueno y esta muchachilla me va a pedir cualquier cosa y quedaré muy bien con mi corte y los que están aquí porque me va a pedir cualquier tarugadilla y ya no sabe de negocios, ni siquiera sabe de tierras. Pídeme lo que quieras. Se la jugó, firmó un cheque en blanco. Cuando nosotros hacemos eso es cuando podemos cometer errores muy caros. Nunca firmes un cheque en blanco, nunca subestimes el peligro. No juegues, no apuestes. Si no estás seguro de la victoria, no entres a ese terreno, ¿verdad? Ponerte en tentación ya es caer en la tentación. El siguiente punto es, hay que saber arrepentirnos. Herodes no se arrepintió. En el último momento, él se llenó de tristeza. Él pudo retractarse y decirle a la muchacha, aunque quedara en ridículo, decirle, no, eso no, eso no te lo puedo dar. Pídeme otra cosa, pero no lo hizo. Le pudo más el orgullo, no se arrepintió. Hubiera sido mejor para Herodes pasar la vergüenza y la tristeza de un día, el haber quedado mal frente a todos sus amigos, que no eran amigos, eran, pudiéramos decir, ni siquiera compañeros de trabajo, eran gente que solamente por ser social, ¿verdad? Por tener puestos importantes, porque si hubieran sido amigos de él, fíjate bien, si hubieran sido amigos de él, a él no le hubiera importado decirles, ¿saben qué? Me equivoqué, discúlpenme, ¿verdad? No, muchacha, no te puedo dar la cabeza de Juan el Bautista, no me pidas eso. Pero porque no eran sus amigos, a él le dio vergüenza decirle que no. Le dio vergüenza arrepentirse. No se arrepintió y al final fue peor porque la profunda tristeza le quedó marcada en el corazón que después seguía persiguiéndolo a él. Él ya había matado a Juan el Bautista, pero cuando surge Jesús le vuelve la imagen de Juan el Bautista. Hay que tener cuidado, porque aparentemente una fiesta así, cuando nosotros no pensamos es cuando terminamos mal. Cuando terminas tú decapitando
al otro, cuando terminas tú asesinando al otro, cuando terminas tú haciendo una maldad al otro, es cuando a ti te la estás haciendo. Al final es a ti a quien te estás cortando la cabeza. Piensa en las fiestas, en las tragedias, en los accidentes. Piensa en aquella muchacha que, por ejemplo, sin juzgarla, ¿verdad? No quiero juzgarla, pero fue a una fiesta, se dejó engañar, se dejó seducir, estaba enamorada, se entregó en amor y al final queda embarazada y por vergüenza de sus papás, de sus familias, que ella se siente mal, termina matando al niño que lleva en su vientre. Es a ella a quien termina matando, porque mata su corazón, se llena de una profunda tristeza. Y esto no solamente es en este tema, sino en todos los demás. Cuando hacemos algo que es incorrecto, no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es como si estuviéramos mutilando una parte de nosotros. Y lo que mutilamos es el corazón, es la paz, es el amor, es la tranquilidad, es la conciencia. De una fiesta a una tragedia. Ahora, eso es desde la vista de Herodes. Pensemos ahora de una manera muy rápida, ¿cómo fue la vida de Juan el Bautista? ¿Él se dejaba guiar por emociones? No. Entonces, él tenía una voluntad y una voluntad firme. Hacía penitencia. Lo que quería decir es que tenía voluntad. No se guiaba por emociones, sino por voluntad, por criterios. Número 2, es de que él nunca peleaba el control. Él se lo daba a quien tenía el control. Es decir, él decía, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, yo solo soy la voz que clama en el desierto. Atrás de mí es alguien que sí, ¿verdad? Bautizará con fuego y Espíritu Santo. Juan el Bautista le daba el control a quien tenía que tenerlo. En número 3, él no se creía muy inteligente, Juan el Bautista. No, él decía, conviene que yo disminuya y que él crezca. Él sabía quién era la inteligencia, Jesús. Y Juan el Bautista, pudiéramos decir, era muy inteligente porque se reconocía no inteligente. Dejaba que Jesús se llevara los reflectores. Número 4, es de que Juan el Bautista, pudiéramos decir, no apostaba. Él tenía la certeza. El que apuesta es el que a ver, se arriesga. Juan el Bautista no se arriesgaba. Él sabía quién era el Cristo. Lo reconoció, no dudó, dio testimonio de él. Lo que podemos decir es de que Juan el Bautista, toda su vida fue una vida recta. Al final, Herodes no se arrepintió. Juan el Bautista, él predicaba un bautismo de arrepentimiento. Él continuamente enmendaba su vida como testimonio, buscando a quien es el justo. Cuando Jesús se acerca a bautizar, Juan el Bautista dice, que yo te bautice, tú deberías de ser quien me bautizara a mí. Es decir, Juan el Bautista reconocía que necesitaba un bautismo de conversión como el que él daba. Lo que pudiéramos decir de la vida de Juan el Bautista es de una tragedia a la fiesta, a la gloria del reino. Del martirio de Juan el Bautista, él entra al reino, a la victoria, a la fiesta eterna. ¿Te das cuenta del viaje diferente entre uno y otro? Herodes de una fiesta a una tragedia. Juan el Bautista iba de tragedia a fiesta, a victoria, a gloria. El primer mártir está en el cielo. Herodes. El día de hoy nosotros, ¿en qué viaje estamos? ¿De una fiesta a una tragedia? O quizás vemos nuestra situación y nos orientamos a Cristo para tener en Él la victoria. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la dicha, el Dios que nos ama, que nos da su palabra, el Dios que se acerca continuamente a nosotros, el Dios que quiere que nosotros vayamos de victoria en victoria, que vayamos a su gloria. El Dios que nos envía tantos profetas para que podamos escucharlo y vivir nuestra vida bien. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Creo que el día de hoy no necesitamos ningún cuentito. Más bien veamos a Juan el Bautista y preguntémonos, ¿cómo es el cuentito de mi vida? ¿Estoy yendo a la presencia de Dios o me estoy perdiendo por creerme y por dejarme guiar por emociones, creerme sabelotodo y cosas por el estilo? Aprendamos a arrepentirnos, a enmendar nuestra vida y a buscar quién es la verdadera vida. Que tengas un excelente día.